vehículo, necesito comunicarme con el auxilio, por ejemplo, o con el seguro. Para comunicarme uso un teléfono. Entonces, lo que yo necesito es la comunicación. Uso un teléfono porque tengo la necesidad imperiosa de que alguien me ayude con la rotura de mi vehículo. Ahora, yo tengo la necesidad imperiosa de comunicarme porque mi mejor amiga cumple años. ¿Es la misma necesidad? La de la No, comunicación no es la misma, ¿sí? Algunas van a ser más importantes o menos importantes, depende del punto de vista en la que la miremos. Pero sí, la necesidad original es la misma, porque sigue siendo la comunicación. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Para lograr esa comunicación necesitamos la tecnología que sería el teléfono. O sea, nuestra tecnología va a ser la misma, la necesidad va a ser diferente según cuánto de imperioso sea el momento en el que yo esté posicionado. ¿Hasta ahí bien? Sí. El hombre, la humanidad, la población, como ustedes lo quieran llamar, tiene diferentes necesidades. Esas necesidades nosotros las vamos a llamar necesidades primarias y necesidades secundarias. A las necesidades primarias son a lo que nosotros llamamos necesidades básicas, y son esas necesidades que son vitales para toda la condición humana. ¿Cuál sería para ustedes una condición vital, una condición básica, una condición que el hombre necesite, una necesidad que el hombre requiera para poder vivir o sobrevivir? El agua. Porque a eso lo llamamos vital, ¿no? Algo que nos sirva para vivir. La higiene. El agua puede ser. La higiene, el agua, la salud, alimentarse, comunicarse, ¿sí? Todo eso lo necesitamos para poder vivir. Entonces, ese tipo de necesidades son las que nosotros vamos a llamar a partir de ahora necesidades básicas o necesidades primarias. Así como tenemos necesidades primarias que son de soporte vital de una persona, de una población, también nosotros tenemos necesidades secundarias que son más orientadas a lo que sería la calidad de vida de una persona. Si yo necesito algo que mejore mi calidad de vida, ¿qué tipo de relaciones o qué tipo de necesidades específicamente estaría necesitando o tratando de adquirir? Ustedes, para su parte, digamos, de mejorar su calidad de vida, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Es lo mismo viajar hoy en transporte público que viajar en un vehículo propio? No. no. No, ¿no? ¿Por qué? Porque estás menos expuesto en tu propio vehículo que en el transporte público. Claro, ahora, para mejorar nuestra calidad de vida, nosotros necesitaríamos un vehículo, un medio de transporte, ¿sí? Pero la mejoraríamos más aún si ese vehículo fuera un vehículo propio, donde no lo compartiríamos con otra persona, o si lo compartimos sea con una persona de nuestro núcleo, ¿sí? Y donde no exponga a nuestra salud, ¿verdad? Ahora, la persona que viaja en un transporte público, ¿tiene la necesidad del transporte? ¿Tiene la necesidad de mejorar su calidad de vida? Sí, Profe, porque sí. el tener un auto propio o mismo ponerle para compartir con la familia, no lo consideraría una necesidad básica. No, es que el auto propio no es una necesidad básica. De hecho, no es una necesidad básica. Yo hablé de necesidad secundaria. Ah, ok. Estoy hablando ahora de necesidades que mejoran tu calidad de vida, ¿sí? Y el auto en sí no es la necesidad de la población, no es la necesidad del hombre, sino el transporte, la movilidad, ¿sí? Sería una condición, una necesidad secundaria o que mejore la calidad de vida. Si yo decido tener un trabajo, ir a trabajar a las 4 de la mañana, ¿sí? ¿Qué necesito en ese horario? Un medio de transporte que me lleve si no tengo el trabajo al lado de mi casa, ¿verdad? O sea, la necesidad es el transporte y la movilidad. De ahí puedo ir caminando, en bicicleta, en monopatín, no sé, en tren, en subte, en colectivo, cualquier medio de transporte público,
o puedo vivir en un vehículo propio, o puedo vivir en un vehículo de un compañero, de amigos, de lo que fuera, ¿verdad? Todas las condiciones cumplen la necesidad de mejorar la calidad de vida, que era la movilidad, el medio de transporte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros cumplimos con mejorar nuestra Perdón, calidad de vida, no o sea, escuché, perdón, una pregunta. sí, O sea, la necesidad de transporte sería primaria y no, si es, no, o sea, no. es secundaria directamente desde la base. ¿Vos podés vivir sin un medio de transporte? Sí, Listo. Entonces ahí ya ok, te das cuenta que no es primaria, que no es básica y que no es vital, que son las características de las necesidades ok, más importantes o en el primer escalón de necesidades, ¿sí? ok, Todo perfecto. el resto, o sea, este era un ejemplo, el de transporte. Por ejemplo, puede ser el de comunicación, el de relaciones sociales, por ejemplo. Otro puede ser el ejemplo de entretenimientos, no sé, alguien puede vivir perfectamente sin, no sé, sin redes sociales, alguien puede vivir perfectamente sin tener en su casa juegos de video, ¿sí? Pero mejorarían su calidad de vida, o eso es lo que creemos, que mejoraría nuestra calidad de vida si contamos con entretenimientos o no. Entonces, eso es lo que decimos cuando hablamos de necesidades básicas y secundarias. Las básicas son las que van directo a ayudarnos a sobrevivir. O sea, por eso dije, alimentarse, la salud y demás. Ahora, cuando estoy hablando de necesidades secundarias o no básicas, son las necesidades que tiene la humanidad en cuanto a su calidad de vida. ¿Y para qué? Profe, Sí, no sé si no tengo el concepto claro o capaz lo pienso de una manera distinta, pero redensa, ¿no? Pero el medio de transporte en sí, no el auto, sí el medio de transporte, no se sí, consideraría una necesidad básica porque para vivir tendrías que comer y para comer tendrías que trabajar y para trabajar tenés que llegar al lugar de trabajo. Así sea en sí. bicicleta, la bicicleta es un medio de transporte. Perfecto, pero vos tenés, vamos a hilar más que fino, ¿sí? Pero Vos, el como trabajo, persona, como humanidad, que necesitas trabajar y movilizarte para ir a trabajar, es una persona que va mínimo entre los, no sé, 16 años, pongámosle, hasta una edad de X. Ahora, un chico que tiene 5 años, ¿cuál es su necesidad vital? ¿Es el medio de transporte? ¿Es la movilidad? No, ¿me No, entendés? no, sí, o sea que la necesidad varía dependiendo la edad, por así decirlo, básica, ¿no? Todas las necesidades van a variar dependiendo donde nosotros nos posicionemos, ¿sí? Ese es el punto. O sea, Claro, nosotros, depende qué necesidad tenga cada uno en cuanto a la edad. Calculo, exacto, a exacto, partir de adulto necesitarías como necesidad básica el transporte y niño necesitarías otro tipo de necesidad básica. exacto. Por ejemplo, Claro, yo había entendido lo mismo. la O necesidad sea, básica de un niño puede ser, por ejemplo, alimentarse. Es la misma que de un adulto. Si el adulto y si el niño no se alimentan, no viven. ¿Estamos de acuerdo? Para todos sería una necesidad básica, una necesidad primaria, ¿o no? sí, Bien. Entonces, a eso vamos. Dependiendo desde el punto de vista donde nosotros nos posicionemos, va a ser cómo vamos a poder discernir cuál es la necesidad primaria o cuál es la necesidad secundaria. ¿Sí? sí, yo había entendido como Agustina lo había pensado, por eso había preguntado si el transporte era una necesidad básica y después pasaba a ser secundaria. O sea, es una necesidad básica si me permite llegar a mi trabajo y después secundaria era, por ejemplo, viajar en auto en vez de, no sé, caminando, que Exacto, caminando eso es. cumplían mi Bueno, necesidad básica. mira, tu necesidad básica es lo que te permita sobrevivir. El medio de transporte, la movilidad no te permite sobrevivir. Mejora tu calidad de vida, pero vos necesitas el medio de transporte para vivir. ¿Sí?
Sí, Si lo pienso desde otro punto de vista, por ejemplo, sí, yo lo necesitaría si yo vivo a 25 kilómetros de donde trabajo. Sí o sí necesito un medio de transporte, sea cual fuera, que algunos seamos beneficiosos o no. Pero también tendría la posibilidad de conseguirme un trabajo que quede al lado de mi casa. Y podría hacer el trabajo sin la necesidad de un transporte. Por eso es que lo considero secundario, ¿sí? O sea, no es que lo considero yo, sino que dentro de lo que son los avances tecnológicos, por ejemplo, una de las cosas, la movilidad, es lo que se considera como un recurso de necesidad secundario, ¿sí? Por ok. eso es así. No porque lo diga Andrea Grenzi, O sino sea que No, no, está bien, está bien. básicamente no hay como una necesidad básica mundial, sino más bien personal, porque varía, exacto. depende de quién A pueda ver, llegar caminando a las su trabajo o necesidades, no. claro, las necesidades básicas nosotros las tenemos que estudiar como que son aquellas que nos permiten vivir o sobrevivir, por así llamarlo. ¿Cuáles son ellas? Tener salud, poder alimentarnos, poder beber agua, por ejemplo, que son lo que cualquier humano necesita. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, de esas, ¿de qué forma cada uno las va a adquirir o de qué forma cada uno, perdón que me están escribiendo, rebuscadas, dice, me parece que acá No, yo voy. Agus y yo, Bueno, bueno. No, porque que sonó mal, después me di cuenta, pero para que ya se había No, no pasa entendido. nada. A ver, yo quiero que a ustedes les quede una cosa clara. Parece que cada clase que tuvimos hasta ahora solo aprendimos 2 conceptos y nada más. Pero lo importante es que esos 2 conceptos los vamos a hablar y recontrahablar y recontrahablar, y el secreto de poder entender la materia y hacer las relaciones está en que nos podamos posicionar desde el punto de vista de la materia, que es lo difícil, ¿sí? Lo difícil es, porque los textos se los puedo pasar y ustedes lo estudian de memoria, las relaciones ya está, listo, terminó acá. Parece una estupidez, pero lo que no es una estupidez es tratar de poder relacionar los conceptos y tratar de ir avanzando con cada uno de ellos y sus relaciones, buscar ejemplos y ese tipo de cosas, ¿sí? ¿A dónde llegamos? A que trabajamos en un quirófano, por ejemplo, y alguien nos dice, bueno, tengo una lista quirúrgica de 20 cirugías y yo le digo, bueno, para alargar estas 20 cirugías necesito tal equipamiento. Ah, no, arreglate como puedas. Por ejemplo, puede ser un electrocoagulador. Es un ejemplo que les doy, ¿eh? Para mí es una necesidad básica porque sin un electrocoagulador una persona se puede desangrar. Ahora, si en el medio de la cirugía viene un cirujano y me dice, no, yo no necesito electrocoagulador, yo hago puntos sobre las venas y las arterias y no sangra el paciente. Es valedero, tiene razón. Ahora, si yo puedo tener un equipamiento hoy, año 2021, ¿por qué voy a trabajar con algo de la época de las cavernas? ¿Sí? Bueno, ahí es donde tenemos que llegar cuando terminemos toda la cursada. O sea, por eso es que tenemos que ir de a poco para que nuestra visión, la de todo el conjunto, de todos los alumnos junto conmigo, podamos llegar a un punto donde es lo que ustedes van a trabajar dentro de un quirófano. ¿Se entiende por qué lo vamos viendo desde este punto de vista? ¿Por qué vamos con este tipo de cosas? ¿Qué otras necesidades creen ustedes que tiene el hombre, que tiene la población? ¿Qué otras La higiene necesidades? puede ser una. La higiene, como hablamos antes, puede ser una. ¿Qué más? La seguridad, el trabajo. Bueno, ahí, por ejemplo, quería llegar. Del trabajo más o menos ya estuvimos hablando. Ahora, sobre la seguridad, ¿sí? ¿Es para ustedes una necesidad vital? O sea, ¿es una necesidad primaria o es una necesidad secundaria? Primaria. Para Depende del mí, punto primaria. donde nos paremos. ¿Por qué? Para mí, secundaria. Es que, ¿cómo hacemos para vivir sin inseguridad? Si no lo Yo lo hubiese, sí sería secundaria, pero si no la hubiese, pero si la hay como la hay, sí es primaria. uno lo piensa de que sería primaria, a ver si los entiendo lo que me dicen.
yo entiendo que ustedes lo piensan como una necesidad primaria, la seguridad, pensando en el que si mañana me roban, me matan, me quedé sin vida, ¿no? Y como una necesidad secundaria, como diciendo, yo puedo vivir sin la seguridad, que me pase o no me pase algo es al azar. Pero igual no solamente la seguridad es lo que pueda llegar a pasar en la calle, sino, por ejemplo, o vamos al médico y si alguien no me brinda la seguridad que yo necesito, va por el lado también de que tiene que ser primaria. Bueno, por eso volvemos a lo Profe. mismo. Dependiendo de dónde nos paremos, la seguridad la tengo dentro de mi propia casa, por ejemplo. Si yo tengo una instalación eléctrica mal hecha o que es deficiente, puedo generar un cortocircuito y también me puede atentar contra mi vida, ¿o no? Entonces, ¿no Ahora, sería vital? ¿es necesaria la seguridad para vivir? ¿Sí? ¿Para el hombre? Sí, totalmente. Ya sea que estás en tu Si el casa. hombre está en el medio de la selva, Para mí no, porque hay pueblos donde no hay nada de eso y la gente, o sea, yo por ejemplo vacaciono en un lugar donde prácticamente no hay nada y se puede vivir tranquilamente. O sea, ni siquiera hay seguridad tipo policial ni nada. Y la gente vive, no hay transporte, o sea, tenés que moverte vos. claro. Pero Bueno, no por hay eso nada, les digo, no hay uno de transporte. los puntos, miren, uno de los puntos de tarea para que ustedes hagan y piensen es justamente esto. ¿Qué tipo de necesidades tiene el hombre? Otras que no sea la que vemos, las que hablamos recién, las que van a ver en los videos que les voy a subir hoy. ¿Esto abarca todo tipo de seguridad? Claro, porque hablamos de seguridad, como hablar de alimentación, como hablar de salud, como hablar, no sé, ¿sí? Vuelvo a repetirles, todas las necesidades que tiene una población van a ser básicas. Si son vitales, o sea, si son necesarias para la vida, para sobrevivir, y van a ser secundarias si son para el resto de lo que le pueda causar un hombre a la población. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos pensar si una necesidad es más importante que otra dependiendo en el punto en el que nos paremos o dependiendo desde el punto de vista en el que lo analicemos. ¿Sí? Sí, profe. Todos los martes se quedan así. Profe, hablándolo desde el punto de vista, es como lo dijo Agus, ¿no? Depende de cómo cada uno y la edad que uno tenga. Por ejemplo, que hablaban de lo de la seguridad. Ahí dependería de dónde uno está ubicado y depende de, digamos, de las condiciones en las que elige vivir, ¿no? Bueno, volvamos a lo mismo, por ejemplo, el trabajo. Si una criatura, ¿no? ¿Ustedes creen que está preocupada por la seguridad? No, porque los protegen los padres. O sea, básicamente lo único vital / necesidad primaria sería el alimento y la salud. Y Claro. todo el resto pasaría como a secundario y dependería de cada uno, el pueblo, cultura y lugar donde viva. Y lo que uno puede definir como más o menos importantes son todas las necesidades secundarias. Las necesidades básicas no se pueden definir como importantes o no importantes, porque todas lo son importantes, si no el hombre no podría vivir. ¿Sí? Sí, ahora como que tiene Ahí, O sea, bueno. si yo ahí entendí algo más, porque me está costando bastante. O sea, es como que parado desde el punto de vista de un nene o una persona que vive en tal lado, podría ser una necesidad secundaria más importante o menos importante, pero es secundaria. O sea, no Claro. pasaría nunca a ser primaria. No. Eso. Siempre sería secundaria, dependiendo de la connotación que cada uno le dé. Ok, ahí creo Igual, perdón, pero para yo, de mi Sí, punto de vista, como lo entendí, como necesidad primaria, para tenerlo más claro, hay que ponernos en el pensamiento de todos, en general, a ver, en general, todos podemos vivir con esto, sí, en general, todos podemos no vivir con esto, sí, es en general. ustedes recuerden que para la creación de una tecnología
Uno no habla del hombre, de Andrea, de Juana, de Pérez, ¿sí? Habla de toda la población, ¿sí? Habla de todo en sí. No habla solamente de un individuo o de un grupo de individuos, ¿sí? Habla de la totalidad, ¿ah? A eso se refiere. Si yo Sí, les profe, ahí pregunto ya ahora lo a entendí. ustedes, si yo les pregunto Por a ustedes, ejemplo, la pregunta que les va a perdón, quedar para que ustedes sigan pensando en necesidades básicas o no, va a ser qué tipo de necesidades tiene el hombre. Piensen, ¿qué tipo de necesidades tienen ustedes y qué tipo de necesidades tiene el hombre, la raza humana, pongamos? Y lo van pensando, y ahí se van haciendo todas las preguntas como hicimos recién. Ese sería un ejercicio. No es nada para entregar, sino que esto yo se los pregunto en un examen. Entonces la idea es que una vez explicado desde este punto de vista, ustedes lo puedan analizar cada uno en lo personal y pueda generar otras preguntas, que podemos hablar clase a clase, por supuesto. ¿Sí? Bueno, yo les preguntaba recién, pasando a otro punto, ¿qué les parece a ustedes que uno necesita para crear, para hacer una tecnología? Nosotros hasta la semana anterior, cuando hablábamos de ciencia, técnica y tecnología, hablábamos de que necesitábamos saber, que era la parte de la ciencia, que necesitábamos técnica para saber cómo hacíamos algo, qué materias primas y demás. ¿Qué les parece a ustedes que necesitamos para construir una tecnología, para construir algo que necesite la población? Que se junten la ciencia y la técnica para crear la tecnología. Podría ser, pero ¿qué necesitamos reunir para crear algo? Yo quiero, qué sé yo, crear este mouse, ¿sí? Las Bueno, materias primas. las materias primas. Básicamente son las materias primas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de tecnología, ¿se acuerdan que yo les dije mal dicho y mal enfocado? Siempre está enfocado hacia lo que es informático, ¿sí? O se llama tecnología todo aquel artefacto que genera una satisfacción hacia el hombre porque le permite hacer algo con mayor rapidez o con mayor facilidad. Entonces uno cuando piensa, ¿qué necesito para hacer una tecnología? Pienso en la materia prima, ¿sí? Y después en el cómo lo hago y demás. Y en el cómo lo hago también va junto con la ciencia, porque el cómo lo hago es la técnica y también necesito saber cómo hacer algo, saber qué es lo que quiero para poder realizarlo, ¿sí? Pero básicamente cuando nos preguntamos qué necesitamos para hacer tal o cual cosa, como uno se pregunta qué necesitamos para hacer una torta y ahí voy poniendo los ingredientes, o sea, las materias primas. Es lo primero que necesito y lo primero que me viene a la cabeza. Ahora, ¿les parece que solo las materias primas se necesitan para poder generar una tecnología? Y no, profe, También para el conseguir esos conocimiento. materiales tenemos que tener el dinero suficiente, tenemos que tener una mezcla de cosas. Un montón de cosas tenemos que tener. instrumentos Bueno, sobre todo. entonces, claro, cuando uno piensa en cómo voy a generar una tecnología o cómo voy a hacer o cómo hago para generar esa tecnología, voy a definir dos conceptos. Esos dos conceptos se van a llamar elementos, unos elementos físicos y otros elementos no físicos. Los elementos físicos van a ser aquellos que sean tangibles, todo aquello que nosotros vamos a poder ver y tocar. Y ahí estamos hablando de los materiales. ¿Por qué? Porque los materiales es algo que podemos tocar, que podemos ver, que podemos hacer una lista de lo que necesitamos, ir, comprarlo y demás. ¿Hasta aquí bien? Dentro de lo que necesitamos, entonces, para construir una tecnología, tenemos elementos físicos, que son los tangibles, los que se pueden tocar, y uno de ellos son los materiales. ¿Hasta aquí bien? Sí. Hay otros elementos que son elementos físicos, también tangibles, que no son materiales, pero que nos facilitan la tarea, nos van a facilitar generar la tecnología. ¿Qué les parece a ustedes que puede ser? El conocimiento, Herramientas. técnica, experiencia, El eso. conocimiento, ¿lo podemos tocar? No, Entonces, ¿es físico? ¿Es tangible? No, no sería no. lógico del texto que decía componentes lógicos y físicos. Parecido. Mm.
Sí, Ah, yo parecido. pensé que estábamos diciendo los intangibles. No, estamos hablando de los tangibles y estábamos hablando de los materiales, que dijimos que eran los componentes. Y otra cosa que lo que me facilita a mí la tarea es lo que vamos a llamar herramientas, ¿sí? Le vamos a dar estos nombres porque cuando veamos sistemas, herramientas son cada parte que nos permite articular los materiales dentro de un sistema. Entonces, por eso, los materiales físicos se componen, perdón, los elementos físicos se componen por los materiales y por las herramientas. Ambos son elementos tangibles. Unos son los elementos que necesitamos para componer esa tecnología y otros son los elementos que necesitamos para facilitarnos la tarea. Por ejemplo, si tengo que poner un tornillo en una tecnología, la herramienta sería el atornillador. ¿Sí? Pasando entonces ahora a los elementos no físicos, a los elementos no tangibles o intangibles, aquellos que no puedo ver o que no puedo tocar, estaría hablando ahí sí de los conocimientos. Y son tres los que no puedo tocar, los que no puedo ver, ¿sí? Uno sería los conocimientos, el otro serían los métodos y el otro sería la creatividad. ¿Cómo yo voy a imaginar, cómo yo voy a proyectar? Hablar de creatividad es lo mismo que hablar hasta la semana pasada de ingeniería. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en esa relación del concepto de ingeniería donde se involucraban los proyectos que teníamos? Bueno, acá el nombre dentro de los elementos no físicos son la creatividad. Profe, era conocimiento, creatividad, ¿y cuál es el otro? Conocimientos, métodos y creatividad son los elementos no físicos. Gracias. De nada. Dentro de los conocimientos no físicos, dentro de los elementos no físicos, los conocimientos pueden ser científicos o técnicos. Los científicos son todos aquellos que nos brinda la ciencia, todo lo que sabemos cómo sucede, cómo va a ser algo, o todo lo que nosotros hayamos podido adquirir como saberes previos. Esto ya lo habíamos visto hablando de ciencia, ¿sí? Es lo mismo. Profe, conocimiento científico, sí. Técnicos. Los conocimientos científicos son estos que les dije, y los conocimientos técnicos van a ser todos aquellos que nos digan todo aquel conocimiento que uno tiene de saber cómo se debe desarrollar algo. O sea, el conocimiento de la técnica sería. O conocimientos técnicos. Otro de los elementos no tangibles que no podemos tocar, por ejemplo, son los métodos. Los métodos es lo que enumera el proceso, lo que nos va a decir a nosotros qué pasos seguir para poder desarrollar alguna actividad, para poder desarrollar una tecnología. Y por último, la creatividad, que es el último de los elementos no físicos, que lo que nos dice es qué capacidad de invención tenemos, qué capacidad de proyección tenemos, y es lo que les dije que estaba íntimamente relacionado con lo que era la ingeniería en cuanto a la tecnología. ¿Por qué? Porque proyectaba, pensaba de qué forma quiero hacer algo, cómo lo quiero hacer, cómo pienso que quiero que sea, y lo realizo. Para eso tengo que primero inventar. Cuando uno inventa, está creando nuevas soluciones. En este caso son nuevas soluciones para las poblaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están vivos? Sí, Bueno, sí. si nosotros tuviéramos que decir hoy, con lo que vimos hasta acá, ¿podemos decir que ciencia y tecnología son lo mismo? ¿O ustedes creen que la ciencia, en la relación con la tecnología, la ciencia me daría cierto aporte científico, cierto valor científico, y la tecnología es lo que genera la manipulación o el reordenamiento de la realidad para favorecer, mediante la creación de esas mismas tecnologías, a la población? ¿Vuelvo? Sí, profe. ¿Me pudieron seguir?
vuelvo con esto. La pregunta era, ¿ustedes creen que ciencia y tecnología son lo mismo? ¿Creen que es lo mismo para Profe, no ustedes? escuché la Yo pregunta. creo que no. Yo creo que no, profe. La ciencia es el método que se utiliza para crear la tecnología. Bien. Y la ciencia hoy nos estamos dando cuenta que es lo que nos da el aporte científico, lo que nos da la parte de, digamos, de sabiduría sobre algo para poder crear la tecnología. Entonces no son lo mismo, ¿sí? Y la tecnología, dentro de esta relación ciencia y tecnología, ¿qué les parece que hace respecto a lo que ya sabemos? Toma lo que sabemos para generar lo que necesitamos, ¿sí? ¿O no? ¿Me siguen? Sí, lo seguimos, profe. ¿A dónde? A mi casa. No, sí, es así. Lo que pasa que, bueno, yo cada vez que van a hablar Pensemos, más pensemos algo. Para hacer una tecnología, para crear una tecnología, resumiendo lo que hablamos hasta ahora, ¿qué necesitamos? La Materiales, ciencia. herramientas, los conocimientos que son la ciencia, los métodos, la forma de cómo vamos a hacer algo y la creatividad que es el proyecto. ¿Sí? O sea que la pregunta de examen podría ser, para hacer una tecnología, ¿qué creen que se necesita? Todo lo mencionado anteriormente. Tal cual. Bueno, si nosotros tuviéramos que resumir lo que hablamos hasta ahora, podríamos decir que el hombre, para poder crear una tecnología, lo primero que hace es tomar todo lo que sabe, tomar todas las materias primas, los materiales, las herramientas, que es lo que venimos hablando hasta recién, y por otro lado, lo que hace es que en toda tecnología que se crea, es el hombre quien va a decidir para qué lo crea, cómo lo crea y para qué lo usa. ¿Y a través de qué podemos definir el cómo lo crea, para qué lo crea y cómo lo usa? ¿A través de qué creen ustedes que el hombre manifiesta esto que les digo? la creatividad. No era ¿Y qué era? creatividad. ¿Y qué era la creatividad? ¿Qué era la ingeniería hasta lo que habíamos visto la semana anterior? El llevarlo a cabo y poder hacer que tengamos todo realizado. El proyecto era. El proyecto. El proyecto. ¿Sí? Si no tengo un proyecto, no puedo crear ninguna tecnología. Y todo proyecto, ¿desde dónde creen que nace? Desde una necesidad. La Desde una ciencia, necesidad. ¿no es? No, desde la necesidad que se tenga. Si no, yo no puedo crear algo que nadie me lo va a comprar, que nadie lo va a usar, ¿me entienden? Para Sí. saber cuál es la necesidad, lo que se hace se llama estudio de campo. Es como que se va a la escena y se observa cuál es la necesidad de una población. Lo más común es lo que vivimos hoy. ¿Cuál sería la necesidad de la población mundial? Nuestra vacuna que nos salve de este bendito coronavirus, ¿no? O Entonces, sea eso que se llama... la respuesta, o sea que la respuesta a la respuesta a eso es la creatividad, que la creatividad es el proyecto y para qué Sí, con qué fin se utiliza eso es para la necesidad de la población. exacto. Sí, sí. Bueno, les quiero decir algo. Hasta acá terminaría nuestra clase de hoy con estos conceptos que nos tienen que quedar claros. Necesito que ustedes se hagan todas estas preguntas que fuimos hablando y yo les voy a subir en un ratito los videitos que son muy pequeños, cortitos, que hablan de lo mismo que yo les estuve hablando a ustedes, con la diferencia que los habla una persona española y que además de eso por ahí le pone más onda que yo. Pero
lo tienen ahí como para seguir refrescando la memoria. En base a esto, hay un tercer punto, que es el punto de la relación, la nueva relación sobre conceptos de ciencia, técnica y tecnología. Entonces, lo que yo les voy a pedir a ustedes es que ustedes hagan un cuadro para ustedes como tarea, como segunda tarea, que sea la relación, un cuadro comparativo de relación entre ciencia, técnica y tecnología con los conceptos que van a ver en los videos, ¿sí? Y además, que traten de pensar en un ejemplo de cada uno. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tomo en el examen. Que ustedes puedan hacer una comparación entre ciencia, técnica y tecnología y que luego puedan darme un ejemplo de cada uno de esos. ¿Hasta acá vamos bien? Bien al horno, profe, sí. Igual, esto que les dije, se los voy a escribir en el Classroom. Les subo los videos y se los escribo. Quédense tranquilos. Bueno, Profe, finalizando. Sí, escucho. ¿esto lo corregimos la clase que viene o lo corregís Sí, por sí, privado? sí. Miren, la clase próxima va a ser una clase de correcciones y de como rejunte de todo lo que fuimos viendo hasta ahora para que nos quede ya por última vez fijo esto. Porque después vamos a tener que empezar a ver diseños de tecnologías, otros enfoques de tecnologías, ya más específicos. Entonces, si no tenemos todo esto previo, clarito, es muy difícil, ¿sí? Así que todas las dudas que tengan se las anotan para que la clase que viene las veamos. Les quería recordar algo, porque unos minutos antes de conectarme, la coordinadora de la carrera me pidió que les recuerde, y además me prohibió, me pidió que les recuerde que cada uno debe conectarse en el horario de la comisión a la que pertenece, ¿sí? Por lo tanto, si algún alumno en las clases anteriores, en esta o en la sucesiva, se conecta en un horario que no es el que le corresponde, tiene ausente. Se los aviso porque esa es la indicación que tenemos desde coordinación, ¿sí? Se los dejo claro porque sé que por ahí hay alumnos que porque no les conviene el horario o lo que fuera, se conectan en una clase o en otra. No sé si será el caso de ustedes, pero es lo que nos dijeron en el día de hoy. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, les voy a pedir que para finalizar, cada uno de ustedes antes de salir de la reunión, en el chat, los que no lo hayan hecho, pongan el nombre y el apellido. Y cuando les pido nombre y apellido, pónganme el nombre y el apellido, no un comentario. Porque, por ejemplo, hubo alumnos que semanas anteriores me pusieron Juanita Pérez y se llamaban